Bueno. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, esta conferencia que voy a foguearme se llama ¿cuál es el verdadero autismo? Es la conferencia 9 de fase B. Entonces, esta conferencia nos enseña qué significa el verdadero autismo. Entonces, el verdadero autismo se ha enseñado en todas las escuelas, todas las religiones, eh, pero este bautismo es un simbolismo de algo que uno tiene que hacer internamente. Entonces, el bautismo lo hemos visto en la religión católica, cuando bautizan a los niños o a las personas. Entonces, también en la iglesia cristiana, ¿no? Que les echan agua en la cabeza o los meten en una piscina, algo así. Entonces, todo este bautismo es simbólico y entonces el verdadero bautismo es dentro, no afuera. Simplemente el bautismo que vemos que nos muestran las religiones como la católica y la cristiana nos hablan de algo que debemos hacer adentro. Entonces el bautismo significa hacer un pacto, un compromiso con el propio ser de uno para am, eh, pues esto es un trabajo ¿de qué? De despertar el fuego sagrado, como vimos en la conferencia anterior. Entonces, bueno, eso. Entonces, este bautismo lo hemos visto también, la parte exotérica es hacia, que es la que nos muestran las religiones, y la parte esotérica con ese es hacia adentro. O sea que la escuela esotérica, por ejemplo, este conocimiento que tenemos, pues nos da las claves para bautizarnos. Entonces acá se estudia la parte interna, que es trabajar con nuestras propias aguas. En cambio, las religiones, pues no enseñan esa parte que es interna, sino que la muestran hacia afuera, pero no enseñan la parte interna, o sea, el trabajo que uno hace uno adentro. Entonces acá se estudia la parte esotérica con ese, que es interna, que es bautizarnos, es mm, básicamente regenerar el cuerpo físico al estado solar. Es alguien que ya tiene regenerado el cuerpo físico solar, ya se puede decir que está bautizado internamente, ¿no? Bueno, eso fue. Entonces, pues la mayor parte de religiones no enseñan la parte interna, solamente muestran la parte externa, que es por ejemplo que le echan agua en la cabeza a las personas o las meten como hemos visto en la iglesia católica, creo que les dan a los niños les dan no es que yo no me bauticé allá, o sea, no estoy bautizado en ninguna iglesia, pero creo que hacen una especie de ritual ahí, en las iglesias católicas, a los niños, ¿no? Bueno, entonces a los niños que también, pues, de nada sirve si los bautizan cuando son niños y cuando ya están adultos, no. Cuando ya crece el niño, cualquier niño que esté bautizado, pues si no se bautiza ya cuando esté adulto a través del suprasexo, pues de nada le sirvió haberse bautizado, bueno, así en ese ritual.
Entonces el verdadero bautismo es hacia adentro, que ya cuando uno sea adulto, cuando ya crece y se vuelve adulto, tiene que transmutar su energía sexual, o sea, tiene que practicar el suprasexo y regenerar el cuerpo físico solar y ya pues, se puede decir que ya está bautizado. Entonces, acá se enseña esa parte para que podamos lograr el bautismo interno. Bueno, el bautismo es un pacto que uno hace con el ser de uno para, es un pacto de transmutar su energía sexual, o sea que es un pacto con uno mismo. Bueno, entonces, como decía, no sirve de nada bautizarse externamente si internamente no se ha bautizado uno. Listo, entonces, ¿qué me dice aquí? El bautismo también nos muestra que debemos transmutar la energía sexual hasta que esa energía llegue al cerebro o a los dos centros superiores, la glándula pineal y pituitaria para que pues ese despertar de conciencia se activen esos dos centros superiores y nos den más capacidad de inteligencia, no sé, de despertar más, ¿no? Que se active esa conciencia. Eso es transmutar la energía, llevarla al cerebro. Bueno, entonces acá también nos dice que la salvación está en la magia sexual, en el práctica de suprasexo, o sea que todo lo que se salga de la práctica del suprasexo, de la médula espinal, pues no nos va a ayudar a nada. Entonces la salvación se da por ese compromiso sexual, que es el que nos va a despertar. Bueno, eh, bueno, alguien que se bautice, pues va a trabajar con el mercurio, el azufre, que son transmutar su esperma sagrado, se puede decir. Bueno, bueno, creo que no estoy bien seguro de eso. Creo que en todas las religiones hay rituales de bautismo, pero como decía, son simbólicos porque se hacen hacia afuera. Entonces aquí el conocimiento de sí mismo pues nos da el bautismo, pero para lograrlo que sea internamente. O sea que nos da las claves para que nos bauticemos internamente. Listo. Como decía, el bautismo ya se logra cuando alguien regenera su cuerpo físico al estado solar y hace como que levanta la primera serpiente, que es la del cuerpo físico solar. Listo, también ahí dice, nos enseña la conferencia que alguien que está trabajando en el suprasexo, como que esas serpientes del cuerpo físico y la del cuerpo vital van subiendo a la par, o sea, van como subiendo la médula espinal a la par. Y ya cuando se acaba la primera serpiente, mmm, pues culmina su bautismo, o sea que ya se puede decir que está bautizada la persona. Listo. Hay tres clases de bautismo. El bautismo del agua es el de la primera montaña y está relacionado con la terminación del cuerpo vital solar. El otro bautismo es el del fuego y eh, está simbolizado por hacer con terminar el cuerpo vital de oro en la segunda montaña. Y eso ya es un trabajo de segunda montaña, de terminar el cuerpo vital de oro.
El bautismo de luz es en la tercera montaña y el bautismo de luz es hacer los cuerpos, crear los cuerpos de luz en la tercera montaña. Eso es un bautismo más mayor. Bueno, entonces, eso es lo que pues medio entendí esta conferencia, pues me falta estudiarla un poco mejor. Em, bueno, entonces todo eso se logra a través del trabajo en el suprasexo, el bautismo interno. Bueno, entonces eso sería todo, pues el bautismo queda concluido cuando alguien regenera el cuerpo físico solar. Ahí ya se puede decir que está bautizado. Listo, y el bautismo, pues, de fuego es ya en la segunda montaña. Y, el Cristo es el que como que refina los cuerpos de oro al terminar el cuerpo vital de oro. Y en la tercera montaña se da el bautismo de luz, que es crear los cuerpos de luz en la tercera montaña. Mm, bueno, pues, y no sé, pues yo creo que esto es lo que medio comprendí, entonces gracias por sus aportes. Bueno, listo, Julián. Muy bien. Bueno, vamos a ver unos detallitos de este tema, pero igual, bueno, el tema está bastante completo. Bueno, el bautismo. Entonces, una persona que no se ha bautizado es una persona que está en el limbo. O sea que todo mundo vive en el limbo. El limbo está gobernado por 96 leyes y todas las personas con su personalidad fría viven en la sociedad. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar juiciosa para lograr la castidad, digamos que la castidad básica, ¿no? Porque la castidad verdadera es en la segunda iniciación. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar juiciosa y logra la castidad básica, entonces entra de una manera concreta a la búsqueda del despertar del fuego. Una vez despierta el fuego, entonces empieza a buscar el bautismo, ¿no? Para lograrse bautizar, debe tener un nivel como un niño, ¿no? Ese nivel representa esa inocencia representa que la persona ya logró cierto nivel de pureza en el proceso de la lujuria, ¿no? Las personas han despertado demasiado, pero demasiado ese estado, ese fuego venenusquiniano, ese fuego pasional, y están vibrando lógicamente todo el tiempo con esa frialdad que es la lujuria, porque la lujuria, a pesar de que es un fuego frío, no es un fuego caliente. Entonces las personas son extremadamente frías con esa lujuria. Entonces, mientras la persona no comprenda la necesidad de despertar el fuego, pues no, de ninguna manera va a lograr pues no va a lograr el bautismo, ¿sí? Entonces hay que comprender que si la persona hace los esfuerzos para cumplir con este sacramento, ¿sí? Pues sale del común,
porque es una persona que ya vibra en una frecuencia distinta al resto de la humanidad, porque toda la humanidad vibra con el fuego frío, con el fuego oscuro, con el fuego de la lujuria pasional. Entonces, en las cuevas del Vaticano, en los libros ocultos de algunas, no de todas, de algunas escuelas, tienen los secretos del gran arcano, tienen los secretos del bautismo, de la magia sexual. Entonces, el bautismo se realiza, lógicamente, simbólicamente en estas ceremonias, pero en este momento, pues esos bautismos que se hacen, esos rituales son oscuros. Entonces ustedes ven que un niño es muy rebelde, porque es la rebeldía misma de la conciencia, y la mamá o las personas tienen el concepto que ese niño, después de bautizarse, de sacarle el diablo, se calma. Y van y hacen un pacto en una escuela de estas, le ponen al niño, le hacen todo ese ritual y le bloquean la capacidad de rebeldía que trae. Y lo dejan o lo empiezan a adoctrinar dentro de la escuela donde le hacen ese ritual. Esos rituales son oscuros porque han perdido el simbolismo de lo que es verdaderamente el ritual. Aparte de eso, esos rituales los hacen elementos que son fornicarios, que no tienen ni idea de lo que es el conocimiento, y ligan al niño a estas escuelas y bueno, empieza el proceso degenerativo de una manera más intensa en esa persona, en ese niño, ¿no? Entonces es ese pacto que hay con Dios, que es un pacto con el ser, hay que cumplirlo. Y ese pacto se cumple, pues, lógicamente, cuando se sube el fuego por las 33 vértebras de la columna vertebral del cuerpo físico. Empiezan las dos. Llega un momento en que se detiene la del cuerpo vital, se termina la del físico y después sigue ascendiendo la del cuerpo vital, ¿no? Lo mismo pasa con la del cuerpo astral y mental, y la del causal sí es sola. Entonces los simbolismos, ¿no? El agua, ya sabemos que es la energía creadora sexual. El fuego de las veladoras representa el azufre, ¿sí? Este azufre sale, es el fuego liberado de la muerte de los yoes. Entonces, esa combinación entre el mercurio y el azufre se logra el nacimiento segundo, ¿no? O sea, la transmutación. Si la persona pues hace un ritual de esos y no cumple, pues primero, bueno, claro que es que esto es más de procesos fanáticos, procesos más de tipo costumbre, hábito, un ritual muerto, ¿no? Pero ese bautismo hay que hacerlo real en el interior de la propia psicología de uno mismo, ¿no? Entonces, como siempre lo hemos dicho, la base de toda esta obra, o el fundamento de toda esta obra, es la castidad. Si una persona no logra la castidad, nunca va a poder avanzar en el despertar de la conciencia, en el desarrollo de la conciencia. Sí, jamás, porque toda la autorrealización, toda la fuerza, todo el poder, toda la inteligencia, toda la sabiduría sale del aparato sexual. Así como el aparato sexual en este momento lo utiliza la humanidad para autodestruirse, para quemarse, asimismo ese aparato sexual y esa energía sexual sirve para revitalizarse, regenerarse, fortalecerse y lógicamente autorrealizarse, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están los tres bautismos, los de la primera montaña, segunda montaña y tercera montaña, que es la del bautismo de luz, que viene a ser el verdadero bautismo
porque es el que culmina, concreta toda la obra del ser. Entonces, comprender eso es fundamental. El cura, el padre, debería tener al lado a su esposa, su sacerdotisa, pero bueno, la escuela católica se volvió célibe. Entonces, estas fuerzas no tienen nada que ver con la divinidad. Estas fuerzas son místicas, son santurronas, son de tipo religioso, pero no tienen nada que ver con la espiritualidad verdadera que sale de la energía del aparato sexual cuando transmuta la energía creadora. Entonces, es fundamental comprender que todo esto tiene un fondo sexual, ¿sí? Y la base, como ya lo dije, de Dios, de la obra, es netamente sexual. Si una persona quiere regresar a la felicidad, al paraíso perdido, a la unión con Dios, le toca trabajar con el agua, ¿no? con la energía creadora sexual. Hay una pila bautismal, bueno, esa pila representa los órganos sexuales. Hay unos padrinos que son los testigos, las partes del ser. Y también a veces esto lo hacen en el río, pero el simbolismo es el mismo, ¿no? El agua siempre va a representar la energía creadora sexual. Entonces, como el ser maneja el lenguaje del ser es intuitivo, simbólico, entonces por eso se hace estos rituales y estos enfoques, pero lamentablemente la mente fanática, mística, todo lo vuelve santurronería y cosas de esas. Pero eso tiene un fondo mucho más profundo, revolucionario. Entonces hay que comprender que todo esto es altamente sagrado, es muy profundo y que hay que vivirlo, no dejarlo simplemente como una ideología bonita. ¿Sí? Entonces, hacer esfuerzos, la conferencia nos invita a comprender esto y hacer esfuerzos para lograr lo antes posible la castidad y empezar a subir el fuego por las 33 vértebras del cuerpo físico. Después viene la primera comunión y después viene el matrimonio. El matrimonio ya es cuando termina la primera montaña. ¿Sí? Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema. Estas conferencias son muy cortas, no tienen mayor información. Claro, podríamos meterle más cosas, pero creo que con eso es suficiente. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta por ahí? No, acá pues dice la conferencia que el simbolismo de que cuando le echan el agua a la persona en la cabeza, representa que el agua, bueno, internamente representa que el agua, o sea, la transmutación sexual envía la energía sexual hasta el cerebro. Eso simboliza el agua que le echan en la cabeza a la gente. Sí, el agua que sube a la pineal, ¿no? Ese es el simbolismo. Cuando el cura le echa el agua al niño, es eso. Es un compromiso, es un pacto. Desde bien niño, antiguamente se le enseñaba que cuando creciera su destino era, lógicamente, cumplir con el pacto que hizo cuando era niño. Porque igual un niño no se puede bautizar, porque el bautismo viene después del matrimonio, no antes. Pero desde niño ya se le enfoca, se le enseña a tener mucho cuidado con la lujuria, porque tiene un pacto ya con su propio ser. Entonces, lógico que el niño se desarrolla teniendo presente eso y claro, tendrá que enfrentarse a todo el proceso de la pubertad
de la adolescencia, porque ahí se le va a activar de una manera demasiado intensa toda la lujuria, pero como ya tiene un pacto, como ya tiene un compromiso, pues va a esperar hasta que esté preparado para poderse casar y empezar el trabajo con la energía sexual. Sí, así es. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta acerca de este tema? John. No, Luis, un comentario ahí que precisamente con este tema del bautismo ayer veía, bueno, un video que pasó por ahí y estaban bautizando una niña, pero sí, yo me imagino que la niña tenía por ahí unos 2 añitos o menos. Entonces estaba el video ahí mostrando cómo la estaban bautizando y la niña era, pero berrinchosísima, o sea, y cogía con la mano y le quitaba así como, pues estaba el curita echándole pues como el agua como con una coquita, y le hacía con la mano así, entonces decía, no, suélteme, puto, puto, le decía. Y entonces la mamá pues le decía a la niña, decía, no, no, pues como apenada, pues. Y en el video decían, es que no, que esa niña hay que exorcizarla, que... Pero entonces, o sea, los adultos pues no saben que ella está viendo la realidad, ¿no? Está viendo, es como, pues le está diciendo la verdad al cura y pues... Y la niña le cogía con la mano, pues, y no se dejaba echar el agua. Entonces pues, me llama la atención, pues, como eso, ¿no? Sí, pues hay niños que vienen con un poquito más de despiertos y tienen como más capacidad de ver cosas, ¿no? Entonces seguramente esa niña tenía algo de visión, sino ya tenía cierto desarrollo de yoes. Pero igual trató de defenderse, pero es que es muy difícil porque los niños tienen la imposición de sus papás y bueno, ahí sí ni modos. Los obligan por ignorancia, ¿no? A que tienen que cumplir ciertas cosas y entre esas cosas, pues el bautismo, especialmente la mayoría de personas que pertenecen a estos países de Latinoamérica que son demasiado influenciados por la religión católica. Entonces, pues bueno, esas son las tradiciones de las abuelas, de los, sí, de los papás. Bueno, Cristian. Profesor, buenas noches. Profe, una pregunta es, ¿qué es lo que uno tiene que comprender en el bautismo? La diferencia de bautismo, ¿sí? Una cosa es que lo bautice, no sé, el cristiano, el católico, en la iglesia, que le hablen su teoría, que por Jehová, que por Cristo, que por el Padre. Y bueno, y ese contexto de ahí para allá. ¿Y qué diferencia hay entre el bautismo, no sé si existirá astral? ¿Qué es lo que haya uno de comprender ahí entre esas dos diferencias? Por eso la conferencia es muy clara, ¿no? Nos enseña qué es el verdadero bautismo. Salir de tantos conceptos religiosos, tanto fanatismo, de tantos enfoques místicos, pues ese es el objetivo de este tema, ¿no? Que la persona comprenda que todo eso que está en estas escuelas está adulterado y que busque esforzarse para empezar a lograr lo antes posible la castidad. Sí, no seguir viendo esto como algo de ceremonias
de ideologías y pierda el sentido de lo que hay que hacer, ¿no? Porque la idea es que se ponga a trabajar para lograrlo. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar? No, yo quería preguntar, entonces, ¿se puede decir que alguien ya está, o sea, eh, alguien ya está bautizado, pero ya cuando regeneró el cuerpo físico solar, antes no es bautizado? Sí, sí está bien. La persona se bautiza, lógico, cuando crea el cuerpo físico, ¿no? Es que una persona que ya es un iniciado, que ya empieza a subir el fuego, es una persona que se empieza a salir del común de la sociedad. Es una persona que ya vibra en otra frecuencia. Porque a pesar de que el cuerpo sigue siendo el mismo, físico, y la apariencia sigue siendo la misma, la constitución de ese cuerpo no es igual. Una cosa es el cuerpo físico, el cuerpo vital de una persona casta, y otra cosa muy distinta es el cuerpo físico y vital, o el principio de cuerpo físico y vital de una persona fornicaria. No es la misma vibración, no es el mismo, la misma fuerza. Sí, porque estamos hablando de dos naturalezas. Bueno. Bueno, por aquí Claudia dice que ¿por qué se dice que el verdadero bautismo es el bautismo de luz? Porque los anteriores bautismos, el de fuego, el de agua y el de fuego, son bautismos primarios. Y el de luz es ya el que lo autorrealiza, ¿no? El verdadero, de la tercera montaña. Bueno, ¿alguien más? No, pues que no entendí esto. O sea, alguien que no ha regenerado el cuerpo físico solar, no está ¿Cómo? bautizado. O sea, si no ha regenerado el cuerpo físico solar, no es bautizado todavía, verdaderamente, ¿no? No. No, O sea, si uno no ha regenerado el cuerpo, no está bautizado. sí, no, es que si termina la primera iniciación, se bautiza. Si no termina la primera iniciación, no se bautiza. O sea, si sube las primeras 33 vértebras del cuerpo físico, está bautizado. Si no, no. Ese es el verdadero bautismo. Bueno, el primero, ¿no? El primero de los tres. Primero de los tres. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar algo sobre el verdadero bautismo? Bueno, lo importante es comprender lo que ya dijimos, ¿no? El respeto que hay que tenerle a la energía creadora sexual, el respeto que hay que tenerle al sexo. Y toda la obra se desenvuelve justamente en ese sentido. Si quieren encontrar realmente a Dios, búsquenlo en los misterios del sexo. Ahí es donde se encuentra el fuego divinal, el fuego del amor, el fuego del poder, ¿no? Bueno, Julián. No, reflexionando, entonces se puede decir que este conocimiento de sí mismo es el único que enseña el bautismo interno, ¿no? Porque las otras religiones han ocultado ya el bautismo interno, solo muestran el externo. O sea que esta escuela nos da el bautismo interno, nos enseña a llegar allá.
Sí, el conocimiento de sí mismo está bastante completo y lo más importante es que tiene muy claro el proceso de la muerte, y sin la muerte pues no hay nada que hacer. Una persona que así puede tener toda esa cantidad de información del maestro Samael, pero si no sabe cómo trabajar la muerte, si no está trabajando la muerte, no. Todo ese conocimiento se vuelve intelectual, místico, y de nada le sirve a la persona. Así es. Bueno, compañeros, entonces yo creo que nos vamos. Si no hay más preguntas, si no hay Profesor, más. Sí, o sea que ese bautismo que dan las iglesias son un pañito de agua, literalmente, ¿sí? eso no es nada, eso simplemente es una ideología mística que refuerza toda la fuerza de el enfoque de esa misma escuela. Ah, todo lo que es el catolicismo está movido por fuerzas de tipo célibe, ¿no? Célibe homosexual, Celibato. Sí, mística. sí. Entonces, ahí no podemos. Que ese ritual se conserva como una tradición, pero con un enfoque que no tiene nada que ver con el trabajo que hay que hacer. Ese es un enfoque bonito que manejan esa escuela para mantener a las personas ahí, pues, amarradas en una ideología que no tiene fundamento verdadero, profundo. Ya veo. O sea que si acá son 3 bautismos, bueno, ¿cuáles son los 3 procedimientos que uno tiene que hacer para comprender esos 3 bautismos? Pues, ponerse a matar la lujuria para poder comprender bien el valor de la energía y poderse bautizar. Entre más trabaja la muerte de una persona, más capacidad de comprensión tiene, más rápido madura. Pero si no trabaja la muerte, pues todo lo toma en la mente y quiere que le entender, pero no quiere comprender. Entonces, una cosa es entender y otra cosa muy distinta es comprender. Cuando una persona comprende, empieza a desarrollar un compromiso serio en la obra, pero si no comprende, pues ahí trabaja raticos y juega con el conocimiento y lo ve ahí como algo bonito, pero hasta ahí llega. Y aquí se trata de madurar. Y eso no depende de los años, eso depende del trabajo. Baila, claro. Bueno, Pero claro está que el hombre hace la mujer y la mujer hace el hombre, ¿no? ¿O eso es solo un concepto? aquí cada uno se hace a sí mismo. Aquí cada uno debe hacer su obra. Que en el trabajo del suprasexo se necesita una pareja, sí, pero eso no quiere decir que la pareja le esté haciendo a uno nada. Cada uno debe hacer su propio trabajo. Así es. Bueno, listo. Haciendo más. Bueno, Luis, compañero. no, bueno, no, pues ya no sé si ya terminaron de preguntar del tema. Es que quería hacer una preguntita, pero pues fue por fuera del tema. Otra cosa es que he estado tratando de reflexionar en una experiencia pues, que tuve hace poco, pero voy a preguntarte, por ejemplo, o sea, se dice que cuando uno está en el astral es el ego o la conciencia, ¿no? O sea, ahí la personalidad, pues como lo enseñan las conferencias, la personalidad ahí no está. Pero, pero digamos, uno obviamente en la experiencia, en el sueño, cuando está por fuera del cuerpo, también puede estar en el limbo, ¿no? En la segunda dimensión. Pues si está desdoblado hacia afuera es una cosa, si está desdoblado hacia adentro es otra cosa. ¿Sí? Entonces
Entonces el desdoblamiento hacia afuera es el uno y hacia adentro es otro. Entonces, si está desdoblado en el limbo del interior del planeta Tierra, pues ahí está, pues donde están todos los vivos y los muertos, ¿no? Pero la mayoría de desdoblamientos son hacia el país psicológico. Pero digamos que psicológicamente no se desdobla uno como hacia su propio limbo, pues. Su propio país psicológico. Mm. Y ahí en el país psicológico se lo pasa hasta que regresa al otro día al físico. Ajá. Sí, o sea, no, internamente, pues la cuestión es internamente ahí sí para nada va a actuar la personalidad, o sea, ahí se va a manifestar el ego como es, o la conciencia que uno haya despertado, o la conciencia que tenga, pues. Lo que pasa es que realmente la conciencia que le dan a una persona en el astral depende del ser. Depende si la persona tiene buen nivel de muerte, el ser le permite manejar cierto nivel de astral. Pero si la persona no tiene el nivel de muerte adecuado, no. Pues hay que dar el nivel. Sí, porque todo es ganado, ¿no? Todo se lo entregan a la persona, pues de acuerdo al trabajo que está haciendo. Bueno, listo, Luis. No, era eso, es que sí estoy tratando de entender ahí unas cosas. Bueno. Listo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Si no hay más inquietudes sobre este tema, nos vamos. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Bueno, nos hablamos. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Margarita, Claudia. Nos hablamos también. John.